En el libro de Jueces, capítulo 6, traducción del lenguaje actual, libro de Jueces, capítulo 6, verso 14, la traducción dice así: entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas. ¿Vio lo que dice ahí, no? Para los que están escuchando en radio y no saben, dice: cuentas con mi propio apoyo. ¿Cuántos tienen fuerzas en estos días para trabajar? ¿Cuántos se han jubilado y aún qué? Tienen fuerzas porque dicen: necesitamos trabajar, necesitamos avanzar, todo está complicado. Pero aquí usted podrá entender cuando le cuente el asunto de por qué llegó Dios a hablarle de esa manera a Gedeón. La gente pasa por distintas etapas en la vida y a veces he escuchado en muchas ocasiones la gente que dice: Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Yo creo que a la abuela la escuchaban. ¿Te acuerdas cuando me decía de la abuela? A la abuela la escuchaban y a mí parece que no. Tú crees que no, pero sí. A mi mamá le escucha a Dios, pero a mí no, te escucha. Ahora quiero que entiendas que en ocasiones se puede cerrar el cielo, en ocasiones se puede nublar, ver nubes oscuras y que te generan temor. El Señor me ha estado hablando mucho en estos tiempos de la gente que ya trasvasa la línea de los 45, de los 50 años y que ven los nietos o que ven los hijos grandes y que ya no están en la casa y se van y sienten el vacío, la soledad de la casa. Sienten en ocasiones los hombres de Dios, los siervos de Dios, que toda palabra profética que se le había dado, como que, ¿qué pasó? Siento que mis días ya están pasando, siento como que tal vez, quizás alguien quiso congraciar conmigo y me dio una palabra, sentí, creí que era de Dios, y uno queda en pausa. Dios no cambia lo que dijo que iba a hacer. Si alguien recibió una palabra, Dios lo va a hacer. Si alguien es amante de la lectura de la palabra de Dios, si alguien ama oír hablar a Dios, podrá entender lo que voy a decir ahora. Hace un tiempo yo le hablé a la iglesia de los extraordinarios, de las personas extraordinarias, y les empecé a nombrar e incluso fueron muchas prédicas hablando de las personas extraordinarias. Yo creo que algunos habrán recordado, inclusive cuando les dije que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, había dejado algunos de alto rango, había dejado algunos gigantes y había dejado ejército, y ese era un plan de Dios. A medida que pasa el tiempo, uno va comprendiendo aún con más profundidad lo que Dios nos quiere dejar saber. El pastor recién que estaba aquí nos dijo, como que tomamos el sábado
Y se acuerdan que la ley, bueno, Pablo habla justamente que el primer día de la semana, ese es el día que le tenemos que entregar al Señor en adoración, que es el día que tenemos, el día domingo. Pero ¿por qué Dios le exigió al pueblo de Israel guardar el sábado? ¿Sabe por qué? Y le dijo perpetuamente, porque Israel se iba a olvidar de Dios. Qué tremendo cuando yo empiezo a entender que Israel se olvida de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se olvida de Dios? ¿Qué con la gente que un día recibió la presencia de Dios? ¿Qué con esa gente? Qué impresionante. Por eso Dios le dijo, deben guardar el sábado. Y perpetuamente. No quiero hablar de los cánticos que inclusive el Señor dijo que debían cantar para que no se olvidaran de quién era Él. Qué impresionante. Ahora, quiero llevarlo a qué es lo que le pasó a Gedeón. Gedeón entra justamente en esta etapa donde Dios había dejado a estos perseguidores, a estos ejércitos, a estos que los iban a invadir, porque se olvidaban de Dios. Cuando lees las Escrituras, encuentras a un Gedeón que está diciendo: Dios se olvidó de nosotros. Dios no se acuerda de nosotros. Cuando lees este capítulo, Jueces 6:1 en adelante, empiezas con una lectura que el pueblo de Israel estaba fuera de la cobertura de Dios. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que alguien esté fuera de la cobertura de Dios cuando es pueblo de Dios? Cuando es aquel que había sido sacado con mano poderosa, estaba fuera de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque había decidido alejarse de Dios. Motivo: había puesto en su vida como prioridad adorar lo que Dios le dijo que no adorara. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Y por haber puesto en su vida esa prioridad, Dios, oiga bien la palabra que le voy a decir, Dios los dejó en su propia concupiscencia. ¿Qué es lo que es la propia concupiscencia? Lo que desean. Hay gente que desea no congregarse, y Dios, ¿qué hace? Lo deja. Hay gente que decide no guardar lo que Dios le está diciendo. Dios le habla una vez, le habla otra vez, y desea la persona otra cosa, y Dios lo entrega a su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es muy grande, encierra muchas cosas. Los dejó en su propio deseo. ¿Cuántos israelitas, cuántos del pueblo hebreo se olvidaron de lo que Dios había hecho? Muchos, todos, menos Gedeón. Esto es impresionante. Dios tiene en esta ciudad, Dios tiene en esta provincia, Dios tiene en esta nación, y aún en las naciones que nos escuchen, Dios tiene a Gedeones. Pero aquí estoy viendo a un Gedeón que tiene que ser cambiado. La lectura comienza diciendo que Dios quitó su mano sobre Israel durante 7 años. Me puse a pensar mucho en ese asunto, y toda la noche
pidiendo que el Señor me hablara un poco más y que mi mente razonara un poco más en este asunto. Habla de 7 años. A veces la gente camina con Dios, a veces la gente está con Dios y quiere hacer creer que es un hijo de Dios, pero hace rato abandonó a Dios. Hace mucho viene a la iglesia, está aquí, pero es un ausente, está aquí ausente. Y eso es lo que comenzó a quebrar mi corazón. Quebró mi corazón tremendamente. Pero entonces el Señor me dice, en la palabra que estoy leyendo, me dice 7 años. 7 años que libremente en la tierra que Él les dio, en la libertad que Él les dio, 7 años que empezaron a adorar a otros dioses. Y 7 años para un niño recién nacido es una conducta a tomar. Para un niño de 3 años que crece durante 7 años viendo a sus padres que adoran a otros dioses, viendo a sus padres que comienzan a llevarlo a otros caminos, comienzan a hacer lo contrario, es un adoctrinamiento, es una conducta. Por ahí escucho algunos que vienen y me dicen, esta persona se congregaba hace muchos años en la iglesia. Y me dejan, me miran para que puedan corroborar si esto es así. Y yo les digo que sí. ¿Y a qué se debe eso? No, es porque esta persona cuando me vio me preguntó si me congregaba. Y yo le dije que sí. ¿Y qué pasó? Es que me preguntó si mis hijos se congregaban. Y le dije que sí. ¿Y qué fue? Y empezó a llorar. ¿Cómo? Sus ojos estaban quebrados. Y entonces, ¿qué sucedió? No entiendo. Es que me dijo, del día que decidí dejar de ir a la iglesia, el día que tomé la decisión de dejar de ir a la iglesia, mis hijos nunca más quisieron entrar a una iglesia. Nunca más buscaron la presencia de Dios. ¿Sabe? Qué tremendo, ¿no? Que alguien escuche eso. Mis hijos ahora hacen esto, aquello, mis hijos aquí, mis hijos allá. La gente que un día recibió una liberación, la gente que recibió un día la conquista de ser sacado de la tierra de la esclavitud y ser puesto en una tierra donde Dios le dijo va a fluir leche y miel, va a haber tanta bendición. La gente que fue libre sabe de qué hablamos, pero sus hijos no. Sus hijos no. Entonces, cuando lees esta palabra, Gedeón está hablando en voz alta por algo que aconteció. ¿Querés ver un poquito conmigo? Mira, hay gente que me dice, apóstol, por ahí yo los escucho a ustedes hablar que vienen ángeles a visitarlo a ustedes. Sí. Sí. Les cuento a ustedes, y ya lo saben, hay gente que viene de otras ciudades y espera que termine el servicio de la iglesia. Y cuando todo el mundo se va, ellos se quedan y dicen, queremos ver lo que ustedes dicen. Bueno, entonces está toda la iglesia apagada, todas las luces, todo apagado, y se quedan parados allá al final y miran al altar. Algunos empiezan a llorar y empiezan a decir, sí, yo lo estoy viendo. Otros dicen, no vemos nada. Entonces nosotros abrimos los celulares y le mostramos lo que sus ojos todavía no pueden ver.
Y vemos justo aquí donde yo estoy, justo aquí, una luz resplandeciente que rodea todo este lugar. Han venido personas de otros países a filmar lo que estaba sucediendo aquí. Aquí hay ángeles que bajan a este lugar. Nosotros podemos testificar de esto, pero no te puedes quedar con eso, porque Dios tiene cosas más grandes, mucho más grandes. Tienes que conocer que Él te puso aquí. El pastor hace un rato dijo que en el vientre de nuestra madre, mucho antes que en el vientre de nuestra madre, empezó toda esta cuestión. Empezó allá donde vamos a regresar. Yo sé que algunos padecen situaciones. Y esto me recuerda porque el Espíritu te va hablando rápido, ¿no? Y uno trata de explicar lo que va recibiendo. Algunos de ustedes que están sufriendo me recuerdan al pobre. Estaba Lázaro el rico y estaba el pobre. Y dice que sufrió muchas penalidades, muchas situaciones, pero un día se despertó caminando con aquel que tenía la autoridad para dejarle saber al rico que lo que estaba pidiendo no podía hacer. En cierta manera Jesús estaba hablando, porque esto es una palabra que Jesús estaba hablando, oiga bien lo que le digo, del futuro. Jesús estaba no dando una parábola, estaba hablando de algo que él había vivido. Aún no había muerto. Estaba dando esta palabra, aún no había muerto Jesús por nosotros, pero él estaba hablando de un rico y estaba hablando de un pobre, y estaba hablando que caminaba en un lugar que era recompensa. ¿Sabe qué? Era el mismo seno de Jesús. Y él estaba diciendo, él ahora camina en el gozo del Señor. Él está recibiendo en el gozo del Señor. Pero aquí hay muchos que no. Y aún para que entiendan, Jesús le decía: a los profetas envío. Aún si te enviara a ti o a Lázaro o al pobre, no entendería. Bueno, Lázaro y el rico. Vamos a corregir. Lázaro y el rico. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando Gedeón es visitado por un ángel, ahí la historia cambia. Pero no te quedes con la visita de un ángel, porque hay algo más poderoso que va a suceder. Dios nos muestra, el Espíritu Santo nos habla y nos muestra que hay cosas que muchos de ustedes están privándose aquí en la tierra de poder adquirir tal cosa. Podríamos desviarnos del mensaje y no quiero. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor. Vamos a ir por lo menos un poquito para atrás en la lectura y podríamos ir al 9, ¿por qué no? O el 8, 6, 8, como para hacer un poquito de historia. Y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Acuérdense, ¿con quién lo hizo? A ver, los que estudian, ¿con quién repartió?
¿Quién era el enviado para repartir? Wow, Josué. Vamos, tienen que recordar la escritura. Josué, con Josué sucedió esto. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ahora viven. Pero no les hicieron caso. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás. Me gustaría frenarme e ir para atrás con la historia, pero no puedo, tengo que avanzar. Ojalá que lo anote y diga: voy a investigar de Joás. Y hágalo. Joás, que era descendiente de Abiezer. Investigue también ahí. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondida de los madianitas. Póngale punto ahí por un minuto. ¿Por qué estaba escondido? ¿Por qué alguien va a trabajar a escondidas? Entonces, un ladrón. No era un ladrón. Lo que pasaba que los madianitas, lo que pasaba que venían y le invadían esa área, y dice que eran como langostas, la multitud, la cantidad que venían. La Biblia, cuando hace mención de algo así, está recordándonos las escrituras que la langosta tiene un significado para que usted lo interprete. Y es que viene a devorar lo tuyo. Por eso dice la palabra: yo reprenderé. Cuando la palabra está en tu vida, viene la langosta, viene el devorador. Pero Él te recuerda: estás bajo promesa, tú me diste la llave y yo la uso. Creíste en mi palabra y yo la activo en ti. Y esta escena de Josué, si lo lees, habla y dice que venían en camello como langosta, incontable. ¿Para qué? Para sacarle todo lo que tenían. Se llevaban los animales, se llevaban todo, la cosecha, se llevaban todo. Y ahí estaba Gedeón a escondida. Le pregunté al Señor y le dije: ayúdame, porque soy muy impaciente en ocasiones y me gusta saber algunos detalles. ¿Por qué se va a esconder uno si no es ladrón? ¿A dónde estaba escondido? ¿Lo lees? A ver, estaba limpiando trigo a escondida de los madianitas en el lugar donde se pisan uvas para hacer vino. Escondido en el lugar donde se pisa vino. El vino tiene significado de un nuevo origen. El vino significa la alegría. El vino representa el gozo. Sin darse cuenta, él estaba escondido en un lugar que estaba profetizando por sí mismo. Qué impresionante. Wow. Aún lo que yo he recibido tal vez sea nada comparado a lo que Dios tiene para hacerle interpretar, porque hay códigos que se desatan por parte de Dios cuando escuchas la palabra. Tal vez alguien está en una situación y está haciendo su trabajo y siente angustia porque siente que sus perseguidores lo están acosando. Sienten que se siente como que la adversidad le está pegando duro. Siente como que todo va en su contra. Siente como que la marea es contraria para él. Siente que todo está mal. Gedeón le estaba pasando esto. Y él estaba a escondidas. A veces algunos están a escondidas sin saber
que Dios tiene algo poderoso para cumplir con ellos. Gloria a Dios por los que arrebatan. El resto sabrán cuándo hacerlo. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Míralo al que está al lado tuyo, mira si es tu hermano. Bueno, hoy está mi hermano, le puedo decir a mi hermano. Siempre vieron, le digo a alguien, a mi hermano, le digo: eres fuerte y valiente. Eres fuerte y valiente. Ahí hay un código. Por eso Dios está contigo. No estás solo, Dios está contigo. Mírele al que está al lado suyo y dígale: María, díselo, eres fuerte y valiente. Por eso Dios está contigo. Gedeón, aquí viene el tema. Ahora es cuando viene el proceso. Oiga, ahora es cuando viene el proceso. Diga: yo necesito el proceso. Yo lo necesito. Yo soy el primero que grito: yo lo necesito. ¿Qué proceso? Cuando el ángel empieza a hablar a tu vida, cuando Dios envía, cuando Dios tiene un enviado, cuando Dios tiene un profeta. Por eso cuando lees la palabra dice que Dios envió un profeta y no le hicieron caso. Dios tiene su mensajero y no le hicieron caso. Pero aquí Dios está mandándole a alguien que le interesa cambiar el asunto. Eso es poderoso. Dios va a cambiar el asunto de algunos de ustedes. Y eso es poderoso. Así que, ¡ouch!, grite con alegría, con gozo. Voy a ir rápido porque me están diciendo que cada vez tienen más frío. No sé si es el alma o qué. Pero si no, vamos a hacer como la iglesia, que como que se le dañaron dos ruedas. ¿Vio? Sí, vamos a hacer que se incline para aquel lado. O sea, vamos todo para la calefacción. Ok. Voy a tratar de apurarme en el nombre de Jesús. Entonces, cuando el ángel le dice: por eso Dios está contigo, ¿sí? Gedeón le respondió: perdón, Señor. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Cuántos se han preguntado? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Yo sé que alguien tiene que alabar a Dios, porque Dios le está diciendo: te estoy hablando y es tu asunto. Y es tu asunto el que estoy tratando, porque viene un tiempo de cambio poderoso. Gloria a Dios. Tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que arrebatar. ¿Por qué no hace milagros como cuando la abuela me habló? ¿Por qué no hay milagro para mí? Mire lo que dice aquí. ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado. Nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Wow. En manos de los madianitas. Dios es poderoso y siempre tiene dentro de tu casa un Gedeón que no dobla rodillas, que no se doblega, que está dispuesto a hablar con Dios y a pesar de la circunstancia está dispuesto a entender que viene en cambio. Aquí viene entonces lo interesante de esto. Entonces, cuando está hablando con el ángel, sin saber que era el ángel, sin saber quién era en realidad, me quedo ahí porque debo investigar. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas.
Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Aquí viene el cambio. Dios sabe, Dios entiende que eres un hombre, una mujer que le pones gana, que tienes gana, que a pesar de que vienen aquellos a arrebatarte el poco dinero, la poca cosecha, Él sabe que estás delante de su presencia. Él sabe que vienes aquí al pisadero. Oh, Dios mío, que vienes aquí dispuesto a pisar las uvas, que vienes aquí dispuesto a profetizar que van a venir tiempos de felicidad, que van a venir tiempos de cambio, que van a venir tiempos gloriosos para tus hijos, que van a venir tiempos gloriosos para tu matrimonio, para tu ministerio, para esta ciudad. Vienen tiempos poderosos, vienen tiempos transformadores. Contigo lo voy a hacer, dice el Señor. Además de tu fuerza, cuentas con mi apoyo. Yo te voy a levantar. Todo lo que has estado sintiendo es que los madianitas han estado invadiendo la ciudad, han estado invadiendo la iglesia, se han dejado someter, están adorando otros dioses, están buscando otras cosas. Por eso te duele y vienes al pisadero a buscar la posibilidad de sobrevivir. Estás en la presencia del Dios Altísimo, estás pisando las uvas en ese lugar. No, estás recordando los tiempos de gloria, estás respondiendo a Dios y le estás diciendo: mírame dónde estoy. Wow. Y voy a resumir, pero léelo por favor en casa. El Señor tiene que cambiarle la mentalidad a los gedeones que aún permanecen. Si estás aquí, estás permaneciendo, no mires por favor el resto de los que se congregaban y hoy no están. No mires del resto de aquellos que creían que tú creías que estaban de parte de Dios. No están de parte de Dios. Y créeme con lo que te estoy diciendo. Gedeón comienza primero a hablar con el ángel. Gedeón pensó que estaba medio loco. Pensó que escuchaba voces también, como a todos nosotros. Y Gedeón le dice al ángel: si eres tú realmente lo que yo creo que sos, déjame que, ¿sabe lo que hace, no? Recordar qué es lo que había que hacer. Dice: me esperas aquí, me esperas aquí. No te vayas. Si Dios está conmigo realmente, me esperas aquí. Ok, te espero. Fue a la casa y fue a preparar lo mejor que tenía para sacrificarlo. Lo sacrificó. Y lee en las escrituras que dice que él trajo un caldo, que él trajo pan, y que le dice al ángel: aquí traigo para que comas. El ángel, esto es lo extraordinario. Cuando alguien en el espíritu sabe cómo arrebatar, tiene que aprender eso, arrebatar. Entonces el ángel le dice: ponlo en la piedra. Ya cuando uno lee, dice: ponlo en la piedra. Oh Señor, hay un altar abandonado. Cuando hay un altar abandonado, el ángel te va a guiar a recuperar el altar y hacer lo que está dentro de ti y que no lo estaban haciendo. Entonces le dice: pon la carne en la piedra, agarra el caldo y báñalo con el caldo, pon todo ahí. Y cuando puso todo ahí, el ángel extendió su bastón y con la punta, cuando lo tocó, salió una llama. Acuérdense, siempre le digo a los que vienen al altar: el fuego de Dios se prende no con nuestras emociones, sino que el fuego de Dios es de Dios y se prende. Él mismo lo prende, te va a usar a ti, lo va a prender. Pero no intentes andar
ocultando que no andas bien, que no oras, que no lees la palabra, que no la recuerdas. No intentes hacer eso, porque te va a venir un fuego extraño y te va a consumir. O tú llevas un fuego extraño y te va a consumir el fuego de Dios. Entonces Él toca, y cuando toca se prende fuego, se consume. Y cuando eso sucedió, ustedes ya saben porque le vengo enseñando mucho esto, el ángel del Señor, desapareció. Entonces él que dijo: oh, he visto al ángel del Señor. Él dijo: ahora voy a morir. ¿Cuántos creen que a veces sienten que van a morir? Porque hay una transformación de Dios. Y sí, te vas a morir, pero te vas a morir a tus situaciones personales, a tus pensamientos personales. Dios ya no tenía el ángel para hablarle. ¿Cómo hago ahora para hablarle a este? ¿Cómo hago? Y Dios le vuelve a hablar y le dice: no te vas a morir, no te vas a morir. Dígale al que está al lado suyo: no te vas a morir, porque he venido a traerte paz. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Estoy tan corriendo con la hora, pero no quiero dejar pasar esto al menos. Estoy corriendo, no soy para predicar así, pero estoy corriendo. Él le dice: entiende esto. Dios le dice: he venido a traerte paz. Cuando alguien está alterado, no puede hallar la paz, no puede dormir, se desvela por las noches pensando: ¿cómo hacer con mis hijos? ¿Cómo hacer con esto? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Quién ahora me va a ayudar con alimentos? ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer con esto, con aquello? ¿Qué voy a hacer? Toda la vida de ellos se transforma en un tiempo sin paz. Pero cuando Él viene, tú recuerdas lo que te han enseñado. Tú recuerdas la enseñanza. Tú recuerdas. Porque el ángel se va a parar y te va a decir: aquí estoy yo, vengo con un mensaje de Dios, y tú tienes que interpretar qué hacer. Por eso hay alguien aquí que tiene que interpretar que el Señor le dice: vienen tiempo de paz para ti. Hoy yo no sé, yo me pararía acá arriba. No tengo la agilidad para hacerlo, pero para celebrar me pararía. Vienen tiempo de paz. ¿Sabe lo que hizo automáticamente él? ¿Sí? Levantó un altar. Levantó un altar. Y ese altar, ¿qué nombre le puso? Ese altar le puso altar la paz de Dios. Tienes que levantar altar. Tienen que levantar altar. Y esos altares tienen que ser altar de paz, porque usted necesita la paz de Dios. Entonces, ¿cómo hago, apóstol? ¿Qué hago? Ven al pisadero. Perdóname que te lo diga así. Ven aquí y comienza a buscar la presencia de Dios y decir: vienen tiempos de alegría para mí. Lo poco que haya, ven a limpiarlo en el lugar donde la palabra nos enseña que en ese lugar se preparaba la cosecha, el vino para el gozo, para la alegría. El vino, el origen, el vino representa también la sangre del Cordero. Tantas cosas hay. Pero Dios te está diciendo: haz esto que hizo Gedeón. Amén. Te invito en este día. Voy a seguir hablando de esto, le aviso, porque hay mucho para hablar de esto. Pero hoy quiero quedarme aquí, porque yo sé que ahora ustedes necesitan hacer algo. Ponte sobre tus pies. Dios me habló. ¿Qué pregunta?
¿Dios me está hablando a mí? ¿Qué pregunta? ¿O será que el mensaje estaba muy emocional? ¿Será que el mensaje estaba muy... ¿Dios me habló a mí? Te tocará hacer lo mismo que tuvo que hacer Gedeón para ir a la conquista, para ser conquistador, para salir de esa situación. ¿Sabe cuál era el problema de él? No, anótelo si quiere. Sentirse que no era nada. Wow. Yo sé que tal vez aquí hay muchos que dicen: yo no me siento que no soy nada. Es más, estoy acá y veo a alguien y siento que ese alguien Gedeón se sentía que no era nada, hablando y decía: yo soy el que menos tengo, que tú me dices que me vas a mandar a libertar, no tengo nada, yo no soy nadie, que Dios me va a levantar a mí, que Dios va a hacer algo con mi familia, que Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer si le crees. Si le crees. Él ya te está diciendo: he venido a traerte paz, y esta palabra tiene que ser un punto de partida para ti. Tiene que ser un punto de partida. Viene en tiempo de paz. Declárelo. Cierra sus ojos ahí donde está. Si alguien entiende que Dios en esta hora le ha hablado y Dios le está diciendo: tu vida hasta aquí llegó, tus cosas hasta aquí llegaron. Si puedes interpretar quién era ese ángel no era alguien común. Ese ángel descendió. Por eso él dice: he visto la gloria de Dios. Él está diciendo, no tenía otra manera de interpretarlo, porque aún no conocían a Jesús, aún no sabían de Jesús, porque Jesús todavía no había estado en la línea del tiempo. Pero ese ángel no era cualquiera. En la línea del tiempo él corre, va para adelante, va para atrás, y él aparece para traer ¿qué? Paz. Si estás entendiendo que él está interviniendo en tu futuro, en esta hora quiero que interpretes y le pidas al Señor. No quiero que pases al altar, quiero que ahí donde está, que interprete las escrituras y que le diga: yo necesito un milagro. ¿Cuántos podrán decir: yo necesito un milagro? Yo necesito un milagro. Alguien aquí tiene que decir: necesito un milagro. Gedeón dijo: si mojas el vellón, si lo mojas y la tierra no se moja, sabré que eres tú. Eso es un milagro. Cuando al otro día vuelve, él ve el milagro. Pero entonces él le dice: no te enojes, Señor, conmigo. No te enojes por mi atrevimiento. Quería una confirmación. Le faltaba fe. Le faltaba fe. Algunos tal vez reciban un milagro poderoso o reciban una confirmación y aún necesiten que su fe crezca. Y entonces le dice: hagamos al revés, que el vellón quede seco y que la tierra se moje en su totalidad. Y así fue. Tienes que atreverte a pedirle a Dios. Amén. Pídele lo imposible. Aquí hay gente arrebatadora. Aquí hay Gedeones arrebatadores. Y luego, si te atreves a leer la historia de Gedeón, vas a ver la conquista, vas a ver cómo Dios hizo con él. Padre, en esta hora, gracias
por esta palabra y por los gedeones que hay aquí, por los que se atreven a levantarse, por los que se atreven a arrebatar, por los que se atreven a conquistar. Esta palabra no es una palabra más, esta es una palabra específica, algo poderoso, Señor, ahora se está manifestando espiritualmente. Aquí hay gedeones que van a volver a levantar altares que se han abandonado, altares donde muchas vidas, Señor, han dejado de presentar delante de ti ofrendas agradables, ofrendas de paz, ofrendas delante del Dios Altísimo. Señor, ayúdanos a llevar ofrendas de paz para esta ciudad. Ayúdanos a levantar altares donde los ángeles desciendan, donde el mismo Jesús nos visite, donde la sobrenaturalidad envuelva esta ciudad, porque necesitamos que la oración de aquellos de los antepasados hicieron sea respondida por ti, Señor. Declaramos tiempo de paz, declaramos ofrenda de paz, declaramos altares que se levantan en distintas partes de la ciudad, y lo sobrenatural para la conquista viene de parte de ti, porque vamos a contar con tu apoyo. Tú le dijiste a Gedeón: tienes fuerza, pero cuentas con mi apoyo. Señor, vendrán esos que tú ya dijiste, vendrán ese ejército, ese número que tú le dijiste a Gedeón. Son muchos, pero yo tengo un ejército, y le dio un número, Señor. Hay un número para cada uno de nosotros, lo que estamos clamando por esta ciudad, lo que estamos interviniendo en lo espiritual. Hay un número. Tú tienes un ejército, que aquellos que se levantan, tú tienes poderosamente la historia para que nosotros la entendamos y busquemos milagros, sobrenaturalidad para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que este mensaje marca la vida de alguno de los que está aquí. Hay gedeones que vas a levantar, y declaro, Señor, que hoy mismo hay en este lugar, se levanta ese altar de paz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien tiene que glorificar a Dios.